Este vídeo no es para quienes lo tuvieron claro, ni nunca dudaron de sí mismos. Es para quien se exigió tanto que un día dejó de reconocerse. No espero que este vídeo lo vea mucha gente, pero si alguien me está escuchando, espero que sea la persona adecuada, la que necesite oírlo, aunque en realidad lo hago por mí, para guardar todo lo que ha sido 2025 para mí, para volver aquí siempre que lo necesite y recordarme que sobreviví. Y hoy, con el último amanecer de 2025 detrás de mí, quiero recordar que incluso cuando todo parece perdido, la vida sigue y podemos reconstruirnos. 2025 ha sido un año muy raro. Como cada año hice mi vision board, no desde la ilusión, sino desde la necesidad, para seguir motivándome un poco porque vengo de años un poco malos. Lo hice por el simple hecho de intentar lograr lo que está puesto ahí cada vez que lo miraba, aunque en el fondo sabía que mi vida iba cuesta abajo. Para poneros un poco en contexto, desde muy pequeña me he visto en la obligación, ya fuera porque me lo exigían o me lo dejaban caer, de hacer todo perfecto. Me hicieron creer que si no hacía nada bien, nadie se fijaría en mí, que tenía que destacar, que tenía que hacerlo todo bien sí o sí. Y quieras o no, pues esas palabras crecen contigo. Y es por eso que no ha habido ningún curso escolar en el que no haya sacado matrícula de honor, por presión externa, sí, pero sobre todo por mí, porque me lo creí. Me creí que si no seguía destacando no serviría de nada. Nunca supe ver que tenía más talentos que el retener información y vomitarlo en un examen. Pero claro, eso es lo que sucede cuando llegas a casa y un 9,5 no es suficiente, porque debería haber sido un 10 y un 10 es tu obligación. Siempre me he sentido más exigida que el resto, porque yo casi nunca fallaba y cuando lo hacía tenía que superarme cada vez más y más. A los demás se le permitían cosas básicas, pero si yo no lo sabía o ponía algo muy simple en mis respuestas, ya no valía. Y así como he tenido muy buenos profesores que han sabido valorarme, no solo por mis notas, que han potenciado talentos que ni yo sabía que tenía, y me han animado y me han dicho que yo valgo mucho más que un simple número. También ha habido muchos otros profesores que se burlaban de mí por ver a alguien interesado en su asignatura, por sacar las mejores notas de clase, por esforzarme, por simplemente soñar, porque esa es otra. Yo siempre me he guiado por lo que he escuchado en casa y me metieron en la cabeza que si no hacía medicina no llegaría a nada, y por eso dejé de lado cosas que siempre he amado, como el arte, la creatividad que tengo, no porque no me importara, sino porque no quería decepcionar a nadie. En tercero de la ESO llegó mi derrumbe, y quizás aún no por las notas, porque me exigía al máximo por siempre mantenerme en ese sobresaliente. Fue mi profesor de química. El típico profesor que cae bien porque no se hace nada en sus clases, y a mí eso nunca me ha parecido correcto, porque si estamos ahí es por aprender algo, por superar ese curso, porque el siguiente va a ser más difícil. Además que a mí siempre me ha gustado aprender cosas nuevas. Yo siempre he sido una niña muy tímida, además era el primer curso que no tenía amigos casi, porque la mayoría me dejaron de lado por centrarme en mis estudios. Ese profesor me robaba cosas y las escondía por clase, me ridiculizaba con maquetas que hacía para otras asignaturas, diciendo que para ellas me esforzaba y para su asignatura no, sabiendo que era la que mejor nota sacaba de la clase en sus exámenes, y precisamente por eso no toleraba que alguien sacara buenas notas, que alguien se preocupara por el instituto. Me llegó a insultar, a avergonzar con palabras muy crueles delante de toda la clase, sin razón alguna, porque siempre me he callado todo, no replicaba, no contestaba, me limitaba a atender. Si es que hacíamos algo en sus clases, hacía oídos sordos y a duras penas logré sobrevivir ese curso. Pero no sabía que el siguiente año empezaría mi verdadera pesadilla. Otra profesora de química, esta vez en cuarto de la ESO. Esta vez no delante de los alumnos, sino directamente conmigo. Que bueno, realmente el otro también, pero cada gesto, cada palabra, cada mirada, cada comentario, todo iba con la peor intención posible. Me hizo dudar de absolutamente todo lo que hacía. Me separó de amistades, haciéndome creer que yo era mala influencia para ellas. He pasado por diferentes problemas físicos y mentales, por la perfección y el estrés, por tenerlo todo bajo control siempre, y se burlaba de ello. Se burlaba de mis espasmos cardíacos, migrañas, mareos. Me dijo que eran tonterías, que cómo iba a estar así si nunca hacía nada, que me aprobaba de milagro, que nunca me esforcé en su asignatura, cuando literalmente me estaba matando por ella. Me sacaba errores que a otras personas le daba por bueno. Me dijo que nunca lograría nada en esta vida, que me olvidara de todo lo que tenía pensado hacer. Lo pasé muy mal. Y aún así terminé la ESO con sobresaliente, una ESO entera de 10.
Cuando llegó bachillerato yo ya tenía un trauma enorme en la cabeza. Pensaba que todo lo que hacía estaba mal. Incluso viendo mis resultados pensaba que era mentira. Pensaba que me regalaban las notas, que mi esfuerzo nunca sería suficiente y esa carga emocional pues fue demasiado. Empecé el curso y me fue bastante bien en la mayoría de las asignaturas. En química tenía otra profesora que sí sabía ser profesora y saqué perfecto ese curso, pero yo iba flojeando en asignaturas como matemáticas. Aún así, pasé primero bachillerato dentro de lo que cabe. El problema era que yo seguía pensando en meterme en medicina y necesitaba más de un 13 en selectividad. Eso significaba tener un bachillerato excelente, sin margen de error. Terminé primero bachillerato con una media de 8,5 y me sentí la persona más inútil del mundo. Entonces me rendí completamente. Empecé segundo con muy pocas esperanzas y desaparecieron por completo cuando me di cuenta que tenía el mismo profesor de mates que ya había tenido antes y la profesora de química de cuarto. Mi cabeza explotó. Todo lo que me hizo pasar en cuarto volvió, pero mucho peor. Me veía como un error constante. No me tragaba. Nunca me tragó. Me exigía más que a nadie, aunque en realidad nunca me miraba, nunca me prestaba atención. Me sentía invisible en clase, que apartaba mi mirada, evitaba mis dudas. En los exámenes nunca me explicaba mis errores porque decía que no serviría de nada, que los volvería a cometer una y otra vez. Me dijo 1000 veces que no sabía cómo estaba en bachillerato, que debería haber abandonado, que nunca conseguiría nada, que ese nivel simplemente no era para mí, que hay gente que simplemente no sirve. Empecé fatal ese trimestre. Como no veía oportunidad porque esforzara lo que me esforzara nunca era suficiente, me hundí. Obviamente me hundí. Buscaban errores que no existían. Nunca llegué a aprobar ningún examen de esas 2 asignaturas. Me apunté por primera vez a clases particulares. Les llevaba los exámenes que hacía con mis profesores en el instituto, a los que no llegaba ni al 3, y resultaba que los errores eran mínimos, que podía haber logrado mínimo un 7, que llegaba perfectamente al 7. Pero yo no pude más. Aunque nunca me he rendido y he sido ejemplo de conseguir todo lo que me propongo, me hicieron creer que no podía y me lo creí. Las asignaturas me quedaron, no pude presentar una selectividad, como comprenderéis. Tenía que repetir otro año solo para recuperarlas. Imagínate el dolor de alguien que nunca se ha permitido fallar, teniendo que perder un año por 2 asignaturas, dejando de lado unos sueños que quizás nunca fueron míos, porque aunque la medicina me gustaba, nunca supe si realmente me gustaba a mí o si me convencí por el simple hecho de no decepcionar a nadie. Mi cabeza era un completo caos. Durante todo ese curso empecé a cambiar mis maneras de acceder a alguna carrera, que incluso no me gustaba, pero no podía permitirme fallar. Nadie me podía verme fallar. Si solo destacaba y la gente solo me quería por mis notas, ¿quién iba a ser yo entonces sin ellas? Me lo creí, claro que me lo creí, si es lo que todos me hicieron pensar. Y luché de todas las maneras por intentar alcanzar aunque sea un 5 en esas asignaturas. Me lo sabía todo, pero mi mente llegaba al examen y me quedaba completamente en blanco. Me bloqueaba, me liaba con lo fácil, hacía aún más difícil lo difícil. Tenía un trauma brutal. Y lo peor de todo es que nunca sentía apoyo. Era yo contra mí misma. Y yo junio, y con ello el final. Y mentí. Os mentí. Dije que había aprobado, que me tomaría un año sabático. Y lo siento un montón. Pero es que, para decir verdad, era demasiado para mí. Siempre había aprobado, siempre con notas excelentes. Eso no parecía posible para mí. Si con un 9,5 ya era insuficiente, ¿qué sería entonces repetir un año completo? Nadie de mi alrededor que llegó a saber la verdad, porque tuvo que saberla, se lo tomó bien. Todos me dijeron que no me había esforzado lo suficiente, cuando ellos mismos me vieron estudiar hasta las 3, 4 de la mañana, durmiendo horas mínimas, siendo al instituto agotada. Mi carga mental para ese entonces era insoportable. Llegó el verano y pues quise trabajar, dejé currículums y me llamaron del Dunkin' Donuts, pero me dijeron que no por tener 17. Así que me rendí porque no me llamaron de ningún otro lugar. Hasta que en TikTok me salió una chica
que era au pair y me creé un perfil, así por curiosidad. Y sorpresa, a la semana tenía mensajes de un montón de familias y entre todas la encontré. Mi familia. Y no sé cómo explicarlo, pero me lancé y a la semana siguiente estaba en Alemania. Lo hice por diversión, por huir, por buscar algo de paz y pasé los 2 mejores meses de mi vida. Me encontré sola y nunca fui tan feliz. Me permití sentir, ser yo, sentirme viva. Me sentí querida y entendida por una familia que no era la mía. Viajé a tantas ciudades de Alemania. Fui a un concierto sola, me quedé en hostales con un montón de personas sola. De hecho, hasta salí del país varias veces sola y entendí que soy mi mejor compañía. Volví a España en septiembre, todo lo bueno se acaba. Me había apuntado a otro instituto por la tarde para recuperar esas 2 asignaturas. No quería compartir ningún minuto más con quienes me rompieron. Tenía miedo, mucho. Demasiado. Llegaba a los exámenes y sobre el folio se me cruzaban todos los comentarios que había estado escuchando durante todos estos años anteriores, pero aún así no he bajado el 9. Este primer trimestre, desde septiembre a diciembre, no ha habido ningún examen con nota menor al 9. Y entonces es cuando entendí que quizá no era yo el problema, es que un buen profesor lo cambia todo, pero todo. Es por eso que si alguien en tu vida te hace dudar de quién eres, nunca jamás le hagas caso. Porque si es para ti, ni aunque te quites, y si no, ni aunque te pongas. Y entonces me hace pensar, ¿dónde hubiera estado yo si finalmente hubiera aprobado de milagro esas 2 asignaturas en junio? ¿En qué carrera, que ni siquiera me gusta, me hubiera metido para intentar llegar a algo de lo que nunca tuve claro? Todo por creer que los demás decidían por encima de mí lo que me gustaba, lo que no. Que quizás mi 18 cumpleaños no hubiera podido ser así, como me regaló mi amigo, a Polonia, y pisando, aunque fuera solo por unas horas, el país de mis sueños, Noruega. Quizás no hubiera podido volver a Londres con mi madre, quizás nunca hubiera ido a Alemania, ni hubiera sentido todo lo que sentí allí. O quizás, lo peor de todo, nunca hubiera llegado a pensar algo tan importante como esto. Que nunca fue por mí, yo siempre fui capaz. Y es que si hubiera entrado en cualquier carrera, lo hubiera hecho pensando lo mismo que pensaba entonces. Con los mismos comentarios, con la misma inseguridad, con la mínima nota, como si fuera de milagro. Pero ahora sé que no es así. Y ahora tengo más claro que nunca lo que yo verdaderamente quiero hacer. Y bueno, pues esta es mi historia. Si alguien se siente definido con alguna parte de ella, de verdad espero poderte haber ayudado, aunque sea un poco. Por eso doy gracias a que nada pasara como el resto y como yo tenía previsto que pasara todo. Porque aún así, cuando miro atrás y me doy cuenta que aunque empezara mal, la mitad de mi 2025 estuvo siempre en mi vision board y sí se cumplió la mayoría de cosas. Y ahora mismo soy la persona más feliz del mundo, porque nunca me imaginé lo mal que lo pasé. Terminaría el año tan agradecida de todo lo que pasó, porque nada es como empieza, es como termina. 2025 en mi corazón por siempre.